Hola a todos. En este problema vamos a hablar de un conocido experimento que sirvió como una de las evidencias más fuertes para aceptar la teoría de la relatividad especial, que es el experimento de los muones. Los muones son partículas cargadas que tienen la misma carga que el electrón y un poquito más masivos, que se forman en la alta atmósfera debido a cascadas radiactivas de partículas y tienen un tiempo de vida muy cortito. Es decir, viven muy poco porque se desintegran antes de llegar a la Tierra. Entonces, si no existiera la relatividad, deberían de llegar muy pocos muones a la Tierra. Pero nosotros lo que observamos en la Tierra, hay detectores en la superficie de la Tierra y estos detectores descubren que llegan muchos más muones de los que se esperaría de acuerdo con la teoría clásica. Entonces ahora vamos a ver el por qué. Básicamente, ya os hago un pequeño spoiler, es porque estos muones, al ir a velocidades próximas a la velocidad de la luz, velocidades del 98-99% de la velocidad de la luz, lo que ocurre para ellos es que su tiempo se dilata, ¿vale? O sea, ahora lo vamos a ver. Entonces, bueno, pues básicamente pues vamos a volver a ver los dos efectos que ya comentábamos de la dilatación del tiempo y la contracción de la longitud. El problema dice así, dice, muones producidos en la alta atmósfera, a una altura aproximada de 10 kilómetros sobre la superficie terrestre, viajan hacia la Tierra con una rapidez de 0,998 c, es decir, 99,8% de la velocidad de la luz. Dice, la vida media propia del muón es tau su 0, 2,2 microsegundos. Importante, ¿qué es la vida media propia? Bueno, pues la que llevaría un reloj que va en el propio muón. Acordaos de que vida media, bueno, esto es un concepto que viene de la radioactividad, es el tiempo que tarda la mitad de las partículas en desintegrarse, y es la vida media propia porque es la que lleva un reloj que va con el muón. Acordaos que tiempo propio significaba tiempo medido por el observador en el que la formación del muón, en este caso aquí arriba, y la destrucción del muón aquí abajo, ocurren en la misma posición para el propio muón, ¿vale? Entonces, este es el tiempo propio, precisamente. Dice, considera las siguientes afirmaciones. Sin efectos relativistas, un muón recorrería aproximadamente 0,66 kilómetros antes de desintegrarse. 2. En el sistema de la Tierra, la vida media del muón resulta dilatada hasta 34,8 microsegundos, por lo que puede recorrer unos 10,4 kilómetros. 3. En el sistema del muón, la atmósfera se observa contraída hasta 0,63 kilómetros. Y 4. Estas observaciones constituyen evidencia de la simultaneidad absoluta. Esta, como sabéis, es un formato muy típico de pregunta en el IB, especialmente en la prueba 1, que nos dan varias afirmaciones. Generalmente suelen ser 3, no 4, pero bueno, yo aquí he añadido 4 porque me parecía interesante complementar este problema. Y tenemos que decir cuáles de estas afirmaciones son correctas o son falsas. Bueno, voy a empezar por la 4, porque la 4, como veis, de acuerdo con lo que hemos estado comentando en vídeos anteriores, se descarta muy rápido, ¿no? Porque dice, fijaos, estas observaciones constituyen evidencia de la simultaneidad absoluta. Mal, falso. Esto ya sabemos que la teoría de la relatividad desmiente la simultaneidad, porque los tiempos pasan distinto para dos observadores que son diferentes, con lo cual la 4, evidentemente, ya descartada de por sí. Vamos ahora a comprobar una por una las primeras. Dice, sin efectos relativistas, la primera, un muón recorrería aproximadamente 0,66 kilómetros. Bueno, pues si no consideramos efectos relativistas, el espacio que recorre un muón, básicamente, se podría calcular, vamos a ver por aquí, espacio igual a velocidad por tiempo, ¿no? La velocidad del muón, en este caso, es 0,998, vamos a ver por aquí, 0,998 por la velocidad de la luz, que sería 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Esto de aquí es la velocidad del muón en metros por segundo. Y esto hay que multiplicarlo por el tiempo del muón, que sería el tiempo que vive el muón, que sería 2,2 por 10 elevado a la menos 6 segundos. ¿Vale? Esto es el tiempo medido en segundos. Y esto ya nos dice cuánto recorre el muón antes de desintegrarse. Esta cuenta, si la operáis, veréis que da 659 metros aproximadamente, que sí, cuadra bien con lo que nos dice el ejercicio, 0,66 kilómetros son aproximadamente 660 metros, con lo cual la primera afirmación, pues sí, parece que es correcta. Vamos a por la segunda. Dice, en el sistema de la Tierra, la vida media del muón resulta dilatada hasta 34,8 microsegundos, por lo que puede recorrer unos 10,4 kilómetros. Vale, vamos a ver qué ocurre en la Tierra. Para un observador, aquí es donde está la gracia del ejercicio. El tiempo de vida del muón, en su propio marco de referencia, es el tiempo propio. Entonces sabemos por la teoría de la relatividad que el tiempo dilatado, que es el que mediría un observador que está en la Tierra, se calcula como gamma, factor gamma de Lorentz, por el tiempo medido en la Tierra, el tiempo del muón en este caso.
Entonces calculamos el factor gamma. El factor gamma sería 1 partido por la raíz cuadrada de 1 menos 0,998c. Vamos a ver aquí 0,998c, todo ello al cuadrado entre c al cuadrado, por el tiempo de vida propio del muón, que es 2,2. Voy a dejarlo en microsegundos ya, por 2,2. Vale, entonces, bueno, esta cuenta si la hacéis, 1 menos 0,998 al cuadrado, vais a ver que el resultado aproximadamente sí que queda lo que nos dicen ellos. 34,8, vamos a poner aquí, microsegundos. Fijaos, un observador en la Tierra le da la sensación de que el muón vive muchísimo más de lo que es su tiempo de vida propio. O sea, el muón se desintegra, de acuerdo en el marco de referencia del muón, se desintegra a los 2,2 microsegundos, pero para un observador que está en la Tierra tarda todavía 34,8 microsegundos. Por eso le da tiempo a llegar a la Tierra. Vale, entonces esta parte de la afirmación es correcta. Y dice, por lo que puede recorrer unos 10,4 kilómetros. Evidentemente, si vive más tiempo en el marco de referencia de la Tierra, también puede recorrer más, ¿no? La distancia, vamos a llamarla en la medida en la Tierra, será este tiempo, que será 34,8 por 10 a la menos 6, por la velocidad del muón, que vuelve a ser 0,998 por 3 por 10 a la 8. Esto si lo operáis, 34,8 por 10 a la menos 6 por 0,998 por 3 por 10 a la 8, da unos 10.419 metros, que sí, cuadra con los 10,4 kilómetros, fijaos, que nos dan aquí. Es claro, entonces esto es lo que nos da a entender que efectivamente el muón llega a la Tierra, porque es capaz de recorrer realmente desde un observador de la Tierra, desde su punto de vista, 10,4 kilómetros, ¿vale? Y eso, acordaos que se formaban a 10 kilómetros, así que por eso llegan tantos muones a la Tierra. Con lo cual la afirmación 2 también es correcta. Y luego dice, en el sistema del muón, la tercera, la atmósfera se observa contraída hasta 0,63 kilómetros. Vale, verdad, ¿no? Porque, fijaos en una cosa, en este caso la longitud propia es la que mide el observador que está en reposo con respecto a los eventos inicial y final, que es la formación y la destrucción del muón. Entonces, en este caso, la longitud propia es la que mide el observador que está en la Tierra, es decir, son estos 10 kilómetros. Por tanto, el muón en su viaje lo que observa es que esta longitud está contraída por un factor de Lorentz, como sabéis. Entonces, la tercera afirmación, básicamente, la longitud que mide el muón es la longitud propia, que es la que mide el observador que está en la Tierra, partido por gamma. Es decir, sería L0, L0 son 10 kilómetros en este caso, 10 kilómetros, vamos por aquí, dividido entre gamma. Gamma es este mismo factor que calculamos aquí antes, que valía, os lo digo ahora, valía 15,81. Vale, entonces el muón le da la sensación de que recorre 10 entre 15,81, que son 0,63 kilómetros. Lo importante, fijaos, es que los dos siguen midiendo la misma velocidad, ¿vale? O sea, si para el muón lo que ocurre es que recorre una distancia de 0,63 kilómetros, es decir, recorre una distancia muy corta, pero también lo hace en un tiempo más corto, que son sus 2,2 microsegundos, ¿vale? Entonces, si operáis 0,63 entre 2,2, debería dar lo mismo que la velocidad que mediría un observador en la Tierra, porque el observador en la Tierra mide una longitud mayor de 10 kilómetros, pero también mide que el muón vive más tiempo. Acordaos que decíamos que el muón vivía, según un observador en la Tierra, 34,8 microsegundos, ¿vale? Entonces, volvemos a lo de siempre, no nos ponemos de acuerdo en espacios ni en tiempos, pero sí que nos ponemos de acuerdo en que la velocidad de la luz es constante y, muy importante, los dos se ponen de acuerdo en que el muón lleva una velocidad que es 0,998c. En cualquier caso, la tercera afirmación también sería correcta. Entonces la respuesta aquí, que es la correcta, la válida, sería la respuesta, ¿vale? Bueno, pues ahí tenéis una pregunta muy típica de examen, que es el famoso experimento de los muones, que, repito, fue una de las evidencias experimentales que llevaron a aceptar la teoría especial de la relatividad.